¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Diego, le doy la bienvenida en nombre del programa La Escuela va a los Juicios, del ente público Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos de la ex-ESMA. Bueno, hoy esta charla que las hemos invitado y los hemos invitado, especialmente como docentes de este programa, y que bueno, también hay presentes estudiantes. Y bueno, sin dar mucha más vuelta, ya que nos excedimos un poquito del horario de inicio, les voy a pasar directamente la palabra ya a Valeria Barbuto, que va a ser la moderadora de este encuentro, mientras termino de admitir acá a alguien más. Bueno, y así ya arrancamos directamente, si les parece. Vale, ¿estás por ahí? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Me avisan si se escucha mal, por favor. Algual no es a mí a quien van a escuchar, pero buenas tardes a todos. Antes de iniciar y demás de los agradecimientos, algunos temas de organización, les pedimos cosas que ya deben saber, pero si pueden mantener los micrófonos apagados para poder escucharnos mejor. Y para hacer preguntas, bueno, la dinámica va a ser que va a hablar primero Sandra Raggio, luego el doctor Rafecas, ahora voy a presentarlos. Para hacer preguntas, para ordenar un poco, les vamos a pedir que si pueden hacer la pregunta por chat, después vamos a ir dando la palabra, de manera que podemos de esa manera ordenar mejor para que ustedes hagan las preguntas, y por otro lado que nos queden a nosotros esas preguntas y podamos respondérselas, si no es hoy, por alguna otra vía. Nosotros o quienes tenemos hoy como panelistas para dar esta charla. Dicho esto, Diego, me presento por mi nombre, solo decirles que represento a los organismos de derechos humanos en el ente Espacio para la Memoria y Derechos Humanos ex-ESMA. Ustedes saben que nuestro espacio tiene participación de sociedad civil por ley, por una ley nacional y una ley de la ciudad. Yo estoy, nosotros rotamos las representaciones, en este momento estoy en representación de los organismos en el ente. Soy antropóloga, soy docente, pero universitaria, no secundaria. He sido alumna además del doctor Rafecas, así que siempre es un honor poder estar con él en alguna actividad. Y bueno, vamos a dar inicio entonces, primero que nada, gracias a todos, vamos a dar inicio a este segundo encuentro de docentes en el marco del programa La Escuela va a los Juicios. Este es un programa para los que son nuevos, sé que tuvieron una charla, pero para recordarlos, que se inicia en el año 2014, pero que creció al calor de otro programa, que es el programa Jóvenes y Memoria, del que cabe recordar que se están cumpliendo 20 años desde que lo inició la Comisión Provincial por la Memoria, en la provincia, pero que se extendió a todo el país, y que desde el año 2010 el ente Espacio para la Memoria comparte con la comisión la tarea de llevarlo adelante en la ciudad de Buenos Aires. Así que 20 años del programa, 10 del programa Jóvenes y Memoria en el ente, es una enorme alegría poder recordar esta cantidad de años de programa con jóvenes. El programa La Escuela va a los Juicios, para nosotros como organismos de derechos humanos, es un programa sumamente importante, porque siempre apostamos a la educación, pero en este caso es una educación que vincula algo, por lo cual también peleamos como organismos, que es la justicia, la investigación y sanción de los responsables de los crímenes de lesa humanidad, pero que siempre creímos que tenía mucho más que el valor de la sentencia, de la pena de cárcel, o de los aspectos puramente penales, y que siempre creímos que es una apuesta a la institucionalidad, a la democracia, a la ciudadanía. Así que la idea de vincular la escuela con los juicios es una idea que para nosotros es bien transformadora y es un potencial hacia el futuro, sobre todo, ¿no? Decía entonces, para nosotros la educación es apostar a una herramienta de transformación social, ¿no? Antes que nada. Así que desde este aspecto, nuestro agradecimiento a los docentes, a todos los que están hoy acá, y a los que por distintos motivos por ahí no pudieron estar, pero van a acompañar el programa.
Porque sabemos además que acompañan los docentes de este programa desde un compromiso social, desde un compromiso con la democracia, con la educación de los pibes, y con el futuro a través de esa educación, y porque sabemos además que en muchos casos este compromiso y este participar del programa lo desarrollan sin el acompañamiento ni las facilidades de las autoridades o de sus instituciones. Entonces es un esfuerzo enorme que sabemos que hacen. A los pibes que nos están acompañando, que también sabemos que pidieron participar a los alumnos, a les alumnes, les agradecemos enormemente también el interés y la apuesta también, ¿no? por participar. Bueno, sin duda el agradecimiento al equipo que hace esto, que hay muchos que están acá, otros que no, pero que sostienen, insisto, desde hace 10 años el programa Jóvenes y Memoria, desde el 2014, la Escuela Balos Juicios, es una tarea también enorme la que hacen. Bueno, y por último, agradecer y presentar a quienes nos acompañan, que son Sandra Raggio y el doctor Daniel Rafecas. Bueno, Sandra también es doctora, ¿no? ¿No? ¿No sos doctora? Ah, no sé por qué había leído que eras doctora. Bueno, en el caso de... magíster, ahí está. En el caso del juez Daniel Rafecas es doctor, porque muchos abogados se hacen llamar doctor y no deberían. En este caso tenemos un doctor y alguien especializado en temas de la Shoah. Ambos nos van a acompañar para tratar el tema de negacionismo y juicios. Sandra Raggio es directora general de la Comisión Provincial por la Memoria, profesora de historia, educadora sobre todo, ¿sí? Y antes que nada una enorme compañera en este camino por la lucha de los derechos humanos que desde la comisión se inició a fines de los 90, 1999, pero que en realidad es muy anterior. Pero bueno, digo, una compañera en este camino de lucha general por los derechos humanos, no solo por la memoria, la verdad y la justicia. El juez Daniel Rafecas está a cargo de la mea causa del primer cuerpo de ejército, es profesor de Derecho Penal en la UBA, es profesor de Derechos Humanos en otras universidades, como la Universidad Nacional de Lanús. También, y sobre todo, digo igual, ahí culmina el currículum formal, igual que el de Sandra culmina en educadora. Pero bueno, en el caso del doctor Rafecas es también, me parece, para recalcar, uno de los jueces que comprendió desde el inicio del proceso de justicia la necesidad de llevar adelante una tarea de investigación en el marco de los tribunales, pero también una tarea de investigación que fuera hacia la construcción de la verdad, ¿no? Que es otra discusión muy ligada a esto que vamos a charlar hoy sobre negacionismo y juicios. Y también digo que ha acompañado el proceso de memoria colectiva sabiendo que los juicios no son solo eso que pasa dentro de tribunales, ni son solo lo que pasa en el marco de los expedientes. Así que me parece que es uno de esos casos de jueces que ha comprendido que la tarea de la justicia, o de juzgar, para ser más claros, tiene mucho, o tiene que estar íntimamente vinculada con la tarea de hacer verdad y construir memoria. Para darle ya la palabra a Sandra, solo decirles que desde la perspectiva del programa, trabajar con el tema de negacionismo y juicios es importantísimo, porque el programa tiene esa idea de la pedagogía, o el sostén en una idea de pedagogía de la memoria vinculada a lo que pasa socialmente. Y estamos en un momento de enorme discusión sobre estos temas, donde hay un montón de discursos públicos que hablan de negacionismo, que hablan de discursos de odio, y que hablan de apología del delito, por ejemplo, ¿no? Digo, varias discusiones públicas que marcan estas discusiones, que muchas veces no están claras, no terminan de analizarse
en vinculación, pero con sus características, y que además entran a jugar en una arena pública en general digo de la vida política, ¿no? Con ideologías, partidos políticos. Entonces me parece que hay un tema ahí que no es solo, insisto, de las causas, sino también de dar herramientas, ¿no? Pensar desde esta pedagogía, reflexionar y dar herramientas para poder abordar esos discursos que vemos en los diarios, en los noticieros, que vemos todos los días, que vemos en hechos, pero también en discusiones, quiero decir. Entonces, me parece que por ahí es un tema de interés. Yo tengo algunas preguntas para hacerles, pero voy a dejarlas para después de que hagan sus presentaciones, así también podemos dar lugar a las preguntas de les docentes y les estudiantes. Bueno, entonces, Sandra, tenés la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como siempre, un placer compartir el espacio con ustedes y, por supuesto, agradecerles la invitación, ¿no? Lo que para mí implica la valoración, digamos, de que invitarme a este espacio de formación y, bueno, compartir también el espacio con Daniel, que seguramente voy a aprender mucho, así que voy a escuchar con mucha atención y tengo muchas ganas de escucharlo. Y bueno, el espacio que hemos trabajado siempre conjuntamente, no solo en Jóvenes y Memorias, también, bueno, hemos pensado la cuestión pedagógica de los sitios juntos, juntes, durante mucho tiempo, nos conocemos hace mucho tiempo, lo cual devela también que somos gente grande, y que hemos transitado un camino muy frondoso, con discusiones, con debates, así que bueno, es también momento de seguir pensando y debatiendo. Así que yo, digamos, agradecerle a todos, ¿no? A todos los compañeros que están acá, Andrés, a Mariana, a Valeria, ha andado por ahí Sabina, bueno, a todos los compañeros, a Diego, de poder estar en este espacio y tener un espacio de encuentro también con los docentes, que bueno, a mí me gusta mucho estos espacios de formación donde también aprendemos muchísimo en las preguntas, en las intervenciones, en las reflexiones, etc. Yo le había planteado un poco a Andrés qué era lo que me interesaba por ahí plantear. Bueno, en función también, soy historiadora, soy profesora de historia, así que siempre la cuestión de la historización siempre viene bien para enmarcar los procesos que atravesamos en el presente. Me parece que es interesante también historizar esta relación entre verdad y justicia, que básicamente es la marca un poco, ¿no?, de la transición argentina, en relación también con nuestra región y también a nivel mundial, digamos, la cuestión de la transición marcada por lo que se llamó el paradigma punitivo, digamos, la necesidad del castigo como forma de elaboración, digamos, de procesamiento de ese pasado atravesado por las violaciones a los derechos humanos, fue uno de los temas de la transición argentina que la marcó. Ayer en un seminario de posgrado que estaba dando, una de las alumnas preguntaba, pero yo quiero saber por qué en Argentina se dio, fue la justicia. Bueno, es casi una pregunta que hay mucho para desarrollar, es casi una tesis que se podría desarrollar por eso y hay mucha reflexión en torno a eso. Pero sí me interesaría pensar, porque es en realidad la relación que se establece en la Argentina entre verdad y justicia, digamos. En la Argentina la producción de la verdad está ligada con la verdad jurídica, digamos, ¿no? Y esto emerge en un contexto particular, que es básicamente la disputa, la resistencia en torno a la dictadura militar, porque tanto la justicia, la acción de la justicia, hoy lo sabemos más que nunca, digamos, ¿no?, y así como la memoria también se inscribe en un campo de disputas. O sea, cuando hablamos del negacionismo, hablamos también de las formas de significar una experiencia histórica, en este caso la dictadura militar. Bueno, ya durante la dictadura militar, ¿no?, uno siempre piensa la dictadura militar como acontecimiento, como lo dice Henri Rousseau, como un acontecimiento que empieza no solo un acontecimiento como una serie de hechos, ¿no?, como lo pensaba el positivismo histórico, sino un acontecimiento marcado también por la significación de esos hechos, es decir, bueno, ¿qué significa la dictadura militar? Una producción de sentido sobre la dictadura que la dictadura misma produjo sobre sí misma, digamos, ¿no? Y en gran medida la disputa, sobre todo de un actor clave, que fueron los organismos de derechos humanos, sobre ese relato que la dictadura construye sobre sí misma, basada en los primeros momentos en el negacionismo, ¿no? La desaparición forzada es claramente un crimen, que lo que tiene además como característica es el ocultamiento de ese crimen,
del rastro, o de la huella, o de la prueba central de cualquier asesinato, que es el cuerpo. Entonces la destrucción del cuerpo, la eliminación del cuerpo, se podría hablar mucho más de eso, pero bueno, también como una cierta tecnología, digamos, del olvido o de la memoria de la propia dictadura, donde, bueno, obviamente el movimiento de derechos humanos va a oponer resistencia y va a generar una serie también de configuraciones narrativas en torno a lo que estaba pasando, en donde el discurso de los derechos humanos, ¿no? La cuestión de los derechos humanos como un nuevo discurso político que emerge con fuerza a fines de la década del 70, digamos, a principios de la dictadura, bueno, es ahí, en esa relación, donde la cuestión de la demanda de justicia, el lugar de la justicia, va a cobrar un lugar central, como después, diría Claudia Fell, como un escenario de memoria, digamos, ¿no? Después de la transición, por otras razones, después en la transición, finalmente el escenario de justicia va a ser un escenario de memoria privilegiado. Hoy plantea la cuestión de la disputa, ¿no? Entre el olvido, entre el negacionismo, por un lado, al que se le opone la verdad, digo, la evidencia, las madres de Plaza de Mayo en la ronda, con la fotografía en el pecho de sus hijos, o con el pañuelo con el nombre de sus hijos, con la fecha de desaparición, digamos, una confrontación directa en términos también de memoria con la dictadura, ¿no? Bueno, no están ni vivos ni muertos, bueno, nacieron de este cuerpo, el cuerpo de las madres también como un lugar de memoria, como una evidencia clara de la existencia de los desaparecidos, del proyecto de exterminio de la dictadura. En esa disputa casi esencial, digamos, ¿no? Contra el negacionismo, que primero la primer intento de la dictadura es negar los crímenes, hasta que, bueno, la acción de los propios organismos, la acción de denuncia, hace casi imposible. Entonces, bueno, vienen las distintas explicaciones, de que están muertos, y bueno, ahí aparece con fuerza la consigna de aparición con vida, y la demanda del juicio y castigo, ¿no? Que va marcando ya los años más cerca a la transición, ¿no? Y sobre todo se afianzan cuando la dictadura plantea la ley de autoamnistía y el documento final, ¿no? El famoso ayuno que hacen el Servicio Paz y Justicia, el documento que surge de ahí. Ya venía, obviamente, el trabajo de acumulación de pruebas, ¿no? El Centro de Estudios Legales y Sociales tuvo mucho que ver con eso, con ir probando, ¿no? Ya Augusto Conte, Mignone, estaban pensando en la posibilidad de la acción judicial, más allá de que estábamos en plena dictadura, digamos, ¿no? Y bueno, hoy eso, lo que revelan los archivos de los organismos de derechos humanos, es un poco eso, el tema del registrar, el probar, el marcar, se va construyendo, ¿no? Esa idea de la justicia como el lugar, ¿no? El lugar para procesar este pasado que estaba pasando, ¿no? Que era un pasado que era presente, que estaba pasando, y que se imaginaba ese futuro como forma de saldar esas cuentas. Ya la escena de justicia estaba presente, ¿no? Estaba presente en estos actores, y también está presente en la reacción de la dictadura cuando plantea la ley de amnistía, o el documento final cuando dice, bueno, solo nos podrá juzgar la historia, solo seremos juzgados por la historia. De alguna manera está esa cuestión, incluso para la propia dictadura, que tiene que salir a construir una herramienta jurídica, ¿no? Que es la amnistía, que es el otro elemento. Primero el negacionismo, la negación del crimen, y después la amnistía, la idea del olvido, la idea del perdón, como forma de resolver las cuestiones del pasado, que si vemos otros procesos en América Latina y en el mundo, ha sido una vía, ha sido la vía en España, ha sido la vía en Brasil, digamos, no es que es un proceso que se les ocurrió solamente a los militares argentinos, digamos, ¿no? Las transiciones ligadas más como esta cuestión de la reconciliación, el perdón y el olvido como forma de superación de los conflictos que hicieron que esos escenarios de violencia se desplegaran, digamos, ¿no? Y en los 80, digamos, ya los primeros pasos de la democracia, digamos, las estrategias que se va a dar el alfonsinismo en la transición, nuevamente aparece ahí ya el escenario judicial como un lugar, ¿no? El lugar al Poder Judicial para delegar la tramitación de ese pasado conflictivo, ya en otra enmarcación de tipo narrativa, como fue la teoría de los demonios, planteando que la justicia tenía que
venir a poner los límites a esa democracia que estaba emergiendo, ¿no? Entonces, bueno, el decreto 157, el decreto 158, digamos, como forma de expresión de la acción punitiva por parte del Estado, aquellos que se consideraba como los responsables de la violencia que ha vivido la Argentina. Obviamente también esta teoría de los demonios, esto no hay que olvidarlo, había una violencia originaria que era la desplegada por las organizaciones armadas y que el Estado había respondido, y el problema acá era una cuestión de métodos, bueno, todo lo que implica esa discusión en su momento. Pero lo que quería marcar, digamos, como sentido, también pensando en esto que decía Valeria, de las expectativas que hoy tenemos de los juicios, qué impacto tienen los juicios en nuestra democracia, qué impacto tienen los juicios en la formación ciudadana. Bueno, porque la pregunta es, ¿para qué quiero llevar a los estudiantes a una audiencia en un juicio? ¿Cuál es el otro efecto, digamos? No solamente no los llevamos solo para que aprendan la historia, digamos, ¿no? Porque la historia se puede aprender de muchas maneras. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué las nuevas generaciones tienen que estar en esa escena? Entonces, un poco recogiendo esa primera escena, que es la escena del juicio de la Junta, ¿no? Que eso lo trabaja muy bien Claudia en su tesis doctoral, Claudia Fera en su tesis doctoral, digamos, de este escenario de memoria, ¿no? Y el escenario de memoria judicial como definirlo como un espacio donde se relata, se construye un relato verosímil sobre el pasado, esta cuestión de la verdad, ¿no? Una verdad ligada con el régimen jurídico, en términos de Foucault, de la verdad, ¿no? Una verdad que para ser legitimada, que para ser construida, ¿no? Y tener validez para la sociedad, tiene que estar atravesada por ese proceso penal. Y en los 80, básicamente, tenía que ver con esta conflictiva, digamos, ¿no? Hasta el juicio de las juntas, incluso el informe Nunca Más, se lo veía como un informe sesgado, como un informe que solo hablaba de una violencia. Digo, esto fue la discusión en su momento con la CONADEP por parte de algunos miembros del Poder Ejecutivo de ese momento, o la disputa misma con las Fuerzas Armadas. Digamos, bueno, el informe Nunca Más no da cuenta de todo, etc. Y el juicio de la Junta construye esa escena donde estas diferentes versiones del pasado pueden confrontarse, ¿no? Las víctimas por un lado, los victimarios por el otro, los victimarios con sus defensores, las víctimas sentadas en el lugar de la fiscalía, de los acusadores, ¿no? Y los jueces como ese lugar de la neutralidad que van a dirimir el conflicto que está atravesando ese pasado, digamos. Los jueces, la justicia en ese momento se la piensa como una forma de dirimir los conflictos que la política no se puede hacer cargo, ¿no? Y establecer, en algún sentido, y eso el juicio de las juntas tiene un fuerte impacto pedagógico en términos de pedagogía cívica, de pedagogía política, digamos, ¿no? De qué es lo que debe ser la democracia, ¿no? Esta idea de por fuera de la ley nada, por dentro de la ley todo, digamos. Y esto implica, ¿no? Una configuración del nunca más que no solo alcanza a la violencia del Estado, sino también alcanza a las expresiones políticas de la sociedad, digamos. Hay algunas expresiones políticas de la sociedad que si se salen del marco legal, que se aspiran a algo más que no sea conseguible a través de la democracia, deben ser también sancionadas. Entonces la idea de sanción como la construcción de una ciudadanía democrática, ¿no? En ese sentido el paradigma punitivo, que también alcanza a las ideas de la democracia, ¿no? Una idea de la democracia, ¿no? Que también abreva de otras ideas de las ciencias políticas, etcétera, digo, de esa idea de la democracia como una democracia procedimental, una democracia ligada a esto, a procesos y a normativas, no ya una democracia que se liga con el acceso a derechos, o ¿no? las disputas que había habido en la sociedad argentina en relación con lo que había expresado en términos de qué era la democracia para el radicalismo, o para el peronismo, que son las dos grandes fuerzas políticas de nuestro país, que tienen que ver con las posibilidades y limitaciones también de los procesos democráticos, ¿no? Bueno, era una democracia que siempre decimos, era el retorno de la democracia, pero una democracia, retornar a cuál democracia, digamos, a la democracia de febrero del 76, ¿no? Con el gobierno de Isabel Perón, a cuál democracia debíamos volver, a la de Ilia con la prescripción del peronismo, a la de Perón, donde la mitad de la sociedad argentina consideraba que estaba viviendo bajo una tiranía. O sea, digo, había que construir esa idea de democracia, y en gran medida la escena judicial ayudó a construir esa idea de democracia, digamos, ¿no? Una democracia que podía condenar a los máximos responsables, a los que habían tenido el poder
de la conducción del país y de la conducción de la represión. Y ahí la cuestión de las responsabilidades, las famosas 3 responsabilidades, digamos, ¿no? Los que habían hecho las órdenes, los que habían cumplido las órdenes y los que se habían excedido, era un poco esa idea, digamos, de qué era lo sancionable, digamos, ¿no? Qué era lo que se desmadraba. Bueno, quien había cumplido órdenes no era responsable penal, ¿no? Sí, los que la habían sancionado, los que la que habían pensado, los que la habían ideado, y aquellos que se habían excedido, digamos, en la ejecución de esas órdenes. O sea, más allá de todo las cosas que fueron pasando para que finalmente estas 3 responsabilidades no tuvieran el alcance que el radicalismo había pensado en su momento, que después van a llegar con la ley de obediencia de vida, después del ordenamiento cara pintada, pero bueno, había ahí una idea también asociada con la justicia, con la democracia, con una idea de ciudadanía. Y esto también tuvo impacto cuando uno piensa en el sistema educativo, en cómo se pensaba, ¿no?, la formación de esa ciudadanía, ¿no? Nosotros veníamos en la escuela, el espacio antes de la dictadura, del ERSA, que era el estudio de la realidad social argentina, ¿no? Que ahí estaba lo que sería la formación ciudadana en ese momento. Durante la dictadura se transforma ese contenido en educación moral y cívica, digamos, ¿no? Lo que implicaba también una idea de ciudadano ligada con cierta moralidad, lo que eran los manuales de la formación moral y cívica. Y después, bueno, lo que va a ser la educación cívica durante el radicalismo, pero también la idea de que los contenidos de derechos humanos tenían que ser un contenido transversal. No tanto estaba vinculado, como hoy tenemos, el espacio de memoria, de reflexión sobre lo que había pasado, sino bueno, las lecciones que ese pasado nos dejaba, digamos. Todo lo que se tenía que transmitir a las nuevas generaciones no era tanto qué era lo que había pasado, sino las lecciones que ese pasado nos dejaba. Y esa ciudadanía debía formarse, ¿no?, respetuosa de la ley, respetuosa de la Constitución Nacional, y las demandas de la democracia, de las deudas pendientes que todavía tenía la sociedad argentina en relación con los derechos económicos y sociales, etc., se debían resolver, ¿no?, en el marco de la democracia. Entonces, por eso la consigna está Alfonsín en su campaña, que citaba el preámbulo, cada vez que iba a un acto proselitista, o bueno, esta famosa frase que decía Alfonsín: con la democracia se educa, con la democracia se come, con la democracia se cura, esa idea de que la democracia, que el procedimiento era lo que podía llevar a la sociedad a un mayor bienestar a través de los procesos de acceso a derechos o demanda de derechos en el marco de la democracia. Obviamente que esta relación, ahora que creemos casi ingenua en términos de democracia, digamos, nosotros vimos en procesos democráticos, procesos de regresión social y de regresión de derechos muy fuertes, más allá que los procedimientos democráticos se cumplieron, o sea que esta idea de democracia la fue desarmando claramente la democracia misma, digamos, el desarrollo político de la democracia. Ahora, la pregunta es, ¿qué es esta escena judicial hoy, digamos, ¿no? ¿Qué implica esta escena judicial hoy y qué es lo que se disputa en esta escena judicial hoy, ¿no? Que es un poco lo que planteaba Valeria también en términos del negacionismo, en términos de lo que implica, ¿no?, lo que fue el juicio de las juntas, que fue la ratificación del testimonio de las víctimas, el testimonio de las víctimas que se transformaron en una prueba judicial y por lo tanto en verdad, en testimonios verdaderos, lo que implicó la legitimación de ese relato de las víctimas, que había habido, por supuesto, antecedentes de esa validación del testimonio de las víctimas, como fue el informe de la Comisión Interamericana en 1980, pero bueno, hoy llegamos a los juicios, digamos, y llegamos a los juicios después de un proceso muy fuerte del neoliberalismo, digamos, ¿no? Porque bueno, venimos de eso, los juicios vienen como una etapa que viene después del neoliberalismo, con las políticas de reconciliación nacional, con las políticas de olvido, ¿no? Con otros despliegues, porque bueno, el menemismo tuvo otros despliegues también en términos de las políticas reparatorias. Lo único que hizo el menemismo no fue solo los indultos, sino que tuvo otra gestualidad simbólica y política en función de cómo terminábamos con este pasado, lo dejábamos atrás y resolvíamos las conflictivas de la sociedad argentina asociadas con nuestra historia, y pensábamos este futuro provisorio que nos prometía el liberalismo, digamos. Entonces los juicios vienen también como una etapa post-neoliberal, digamos, ¿no?
a recrear otras cuestiones y a convertirse en una escena con algunos rasgos parecidos de que tuvo el juicio de las juntas, pero en algún sentido los juicios actuales también son juicios que de alguna manera le dan una vuelta de tuerca a estas cuestiones que estaban ahí, que Valeria las pensaba, digamos, ¿no? Como los juicios como una reafirmación, ¿no?, en términos de la sociedad argentina, de los valores de verdad, justicia y memoria, de ratificación también de la palabra de los testigos, una palabra de los testigos que es una palabra distinta, es un testimonio distinto al que los testigos daban en el juicio de la Junta y en los procesos de los 80, digamos, lo hemos trabajado mucho, digamos, a esto, digamos, los testigos en los 80 debían ocultar su identidad política, no podían expresar su militancia. Hoy en los juicios es otra escena de memoria, digamos, donde también hay una reelaboración de la propia experiencia del sujeto que va y narra qué fue lo que pasó, digamos, que fue, bueno, juicio como el de la contraofensiva, me parece que es uno de los juicios importantes en ese sentido, digamos, en los 80 la contraofensiva casi era un problema ligado a las organizaciones armadas, digamos, ¿no? Era la responsabilidad de las organizaciones armadas lo que habían hecho. Hoy, ¿no?, la represión que afecta, que generó la desaparición, la tortura de muchos militantes, bueno, es parte también de la sanción por parte del Estado, digamos. Entonces, bueno, un poco también pensar ahí, ¿no?, de esto para no extenderme más hacia espacios para seguir preguntándonos cosas y respondiendo, es preguntarnos eso, ¿cuál es la dimensión pedagógica que tienen que tienen los juicios hoy, digamos, ¿no? ¿Por qué se incorporan, ¿no?, a esa escena judicial, ¿no?, en esas audiencias públicas, no solo los familiares, no solo el activismo de derechos humanos, no solo los familiares de los represores también, digamos, sino también las nuevas generaciones? Hoy lo notable es la presencia que tienen las nuevas generaciones en los juicios, digamos, ¿no? Y que permite, a mí me parece que tiene un claro sentido pedagógico en dos sentidos. Por un lado, en la relación con la justicia, digamos, ¿no? Bueno, no sé cuánto efecto ha tenido estos procesos en la justicia viendo lo que está pasando hoy, pero lo cierto es que la justicia parece como esa justicia opaca, esa justicia ligada con el poder, con las relaciones de poder. Bueno, acá lo que se revela, digamos, en la acción de la justicia, es una justicia que, como decía uno de los fundadores de la comisión, Schifrin, eso de la justicia como el que le arranca a los poderosos, a los vulnerables, digamos, de la mano de los poderosos, a los oprimidos de la mano de los opresores. Hay algo de esa escena que todavía en los juicios por delitos de lesa encarna, ¿no? Esa justicia que hace justicia, esa justicia que se vuelve justa, esa justicia que mira, digamos, a quienes tuvieron el poder, y la capacidad de organizar el Estado, de organizar la violencia del Estado, de desplegar la violencia del Estado sobre determinados sujetos, sobre sus víctimas, ¿no?, que hoy, bueno, subvierten esa relación de poder, digamos, subvierten esa relación de poder y le quitan a esos perpetradores esa capacidad de acción sobre la víctima, digamos. Sigue siendo un espacio de reparación y de emancipación de las víctimas de sus represores, digamos, y ahí la mediación es la justicia. Entonces me parece que hay algo de eso, de la idea de lo justo, ¿no?, de lo justo, de la justicia que consideramos justa, que se revela ahí, digamos. Entonces, nosotros cuando trabajamos acá en las escenas judiciales y trabajamos con los estudiantes en la post-audiencia, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué le pasa a las nuevas generaciones con la voz de los testigos, ¿no? ¿Qué le pasa con esa capacidad de empatía que pueden tener con los testigos, ¿no? Porque ahí hay una relación, ¿no? Ese testimonio que se da en la escena judicial, que es un testimonio controlado, que no es un testimonio que producen las nuevas generaciones, que los coproducen cuando van a preguntarle a alguien qué le pasó, sino que es a demanda del juez, digamos, que está hablando el testigo. Bueno, ¿qué le pasa, ¿no? Por un lado la relación empática, la posibilidad de acogida que tienen las nuevas generaciones con ese testigo, en la complejidad de ese testimonio que no solo da cuenta
de su padecimiento, sino también de sus opciones, de su ideología, de su percepción sobre la vida, etc. Pero también me parece que no es menor, y a mí es una cosa que a mí me interesa mucho, y que lo hemos abordado bastante poco en la pedagogía, que es la figura de los perpetradores, digamos. Me parece que el juicio también permite reconstruir la lógica del perpetrador, digamos, ¿no? En la escena, digamos, ¿dónde están los perpetradores? La lógica del perpetrador, del victimario, porque me parece que, bueno, que es algo que todavía nos falta, no solo para ubicar al perpetrador en el pasado, sino también para poder pensar, ¿no?, a las posibilidades de violación a los derechos humanos hoy, digamos, ¿no? Hoy hay victimarios, hoy sigue habiendo perpetradores, y hay ciertas condiciones de posibilidad que hacen que, como decía Adorno, en la educación después de Auschwitz, haya que existan personas, hombres y mujeres, que sean capaces de hacer tales cosas. Me parece que esa pregunta, ¿no?, ¿cómo es posible que haya personas que sean capaces de hacer tales cosas?, hay algo que en la escena judicial es posible trabajarla, digamos, ¿no?, porque están ahí, digamos. Pero están ahí en un lugar particular, digamos, no están ahí, no es que voy a ir a la casa de un perpetrador a entrevistarlo para que me diga qué onda, digamos, ¿no? Sino que están ahí en su calidad de responsables y de imputados en un proceso penal, y me parece que es el lugar que tienen que tener, y desde ahí los podemos escuchar, por ahí, de ahí los podemos interpretar, digamos, en un lugar que no genere ningún malentendido. Entonces, bueno, eso es, que implica esa escena en nuestra democracia hoy, digamos, es repensarla, no es la misma escena de los 80, tiene algunas cuestiones parecidas, pero remiten también no solo a reafirmar la democracia, sino también a poder cuestionarla en algún sentido, digamos, de lo que falta, digamos, en eso, en esa relación entre pasado y presente que puede aparecer ahí, tanto en la recepción de la víctima, como también en la percepción del perpetrador. Así que bueno, muchas cosas más, pero por ahí hasta acá llegué. Bueno, muchas gracias, Sandra. Sí, no se puede acá dar palmaditas, pero es interesantísimo todo lo que decís. Antes de darle la palabra al doctor Rafecas, lo único que quería es, me acordaba mucho cuando vos hablabas de una madre, de una víctima del Vesubio, que cuando le preguntaron por la justicia, dijo: la justicia no te devuelve nada, pero pone las cosas en su lugar, ¿no? Es esta idea de, y las pone con un tercero imparcial, que es la institución. Bueno, por ahí preguntarnos qué cosas pone en su lugar la justicia, cómo la fue poniendo en diferentes momentos, como vos muy bien hiciste esa historización o periodización, y qué cosas saca de su lugar el discurso negacionista, ¿no? Como que subvierte de eso que la justicia había puesto en su lugar. La justicia, yo diría la memoria y la verdad, pero acá estamos hablando específicamente de la escena, como os decía el tribunal, ¿no? ¿Qué cosas del discurso negacionista se salen de ese lugar, ¿no? Que era el que le correspondía, y que un tercero como una institución había puesto. Bueno, muchas gracias a todos. Les recuerdo que si quieren ir poniendo preguntas en el chat, yo las voy a ir compilando para después poder darles la palabra y organizarlas. Y bueno, pasamos a darle a escuchar al doctor Daniel Rafecas. Bueno, muchas gracias, querida Valeria. Yo también estoy muy agradecido por la invitación y por la oportunidad una vez más de tener este canal con todos ustedes, todos los que están presentes, todas las que están presentes, para reflexionar en torno a esta cuestión y abrirnos a las preguntas, a las inquietudes que ustedes nos puedan formular después de estas breves palabras. Por supuesto, también para mí es un gran gusto compartir este panel no solamente con Valeria, sino también con Sandra Raggio. Ella es, en este momento la que está dirigiendo una institución muy, muy importante en materia de defensa de los derechos humanos, como es la Comisión Provincial por la Memoria, que opera, digamos, y interviene en la provincia de Buenos Aires, pero que tiene, la verdad, que sus estudios y sus dictámenes y sus posturas públicas y los informes anuales tienen una proyección a nivel nacional e internacional. Que además, bueno, siempre recuerdo que fue copresidida mucho tiempo por Adolfo Pérez Esquivel y por el gran Hugo Cañón, que fue uno de los únicos fiscales que en los tiempos aciagos de sanción de las leyes de obediencia debida y punto final se opuso
con todas sus fuerzas, ¿no? a la concreción de esas leyes aberrantes, que después fueron declaradas nulas e inconstitucionales. Bueno, yo querría compartir con ustedes dos cuestiones. Aprovechando que, bueno, que Sandra hizo un relato en términos históricos, del cual yo de alguna manera sobre el cual yo voy a descansar, y retomando algunas de las cuestiones que recién mencionaban tanto Sandra como Valeria, que es este aprendizaje y esta enseñanza, que en mi caso personal como juez de la megacausa del primer cuerpo, que abarca la represión del ejército y de la aeronáutica en la ciudad de Buenos Aires y en gran parte de la provincia de Buenos Aires, con miles de víctimas, cientos de autores, decenas de centros clandestinos que hemos investigado, recorrido en estos 16 años ya a cargo de esta investigación. Y, digamos, si hay algo que yo aprendí de esa labor cotidiana durante tanto tiempo, es que me acuerdo en el 2004, cuando yo asumí, estaba claro y convencido de que con la labor que hacíamos en el juzgado estábamos administrando justicia y estábamos, en todo caso, enalteciendo el valor justicia, ¿no? Pero a poco de andar nos dimos cuenta que además del valor justicia, también con nuestro trabajo judicial estábamos contribuyendo al valor verdad, porque junto con el equipo argentino de antropología forense trabajamos muchísimo en la recuperación e identificación de los restos de personas que permanecían en calidad de desaparecidas, la identificación de los lugares de secuestro, tortura, violaciones, también es muy importante en términos de la recuperación de la historia, digamos, de lo que había sucedido, en términos de valor verdad. Y por supuesto la reconstrucción de todo lo que era la militancia y el activismo político de las organizaciones que la dictadura vino también a hacer desaparecer, ¿no? en el proceso represivo. Y entonces, rápidamente nos convencimos de que nuestra labor no solamente apuntaba a afianzar la justicia, como dice el preámbulo de la Constitución, sino también a consolidar el valor verdad, en la medida en que podíamos, ¿no? Y luego también nos dimos cuenta de que nuestra labor judicial, en términos de afianzar la justicia y la verdad, necesariamente tenía que coordinarse y potenciarse mutuamente con los sitios de memoria y con los trabajos de memoria que se realizan prácticamente desde la misma época como política de Estado en nuestro país, ¿no? Como juez también advertí que para nosotros es muy importante este trabajo cotidiano tan esforzado que se hace de parte de miles de activistas, funcionarios, funcionarias, en términos de preservación de la memoria histórica, ¿no? De transmisión de memoria. Para dar un ejemplo, el acondicionamiento y el mantenimiento hasta el día de hoy de lo que fueron centros clandestinos no está en manos de los jueces y fiscales que tenemos estos casos, ¿no? Está en manos del Estado Nacional, del Poder Ejecutivo, de organismos provinciales, a veces también de municipios, como es el caso de La Matanza, como es el caso de Avellaneda, como es el caso de 3 de Febrero, y muchos otros municipios que son ellos, desde su presupuesto, los que hacen mausoleos, identifican lugares, ponen los carteles, preservan sitios de memoria donde ocurrió el terrorismo de Estado. Y muchas veces desde el juzgado ayudamos, por ejemplo, disponiendo medidas de no innovar para que esas iniciativas públicas puedan trascender en el tiempo, ¿no? Es decir que la justicia, la verdad y la memoria están como encadenadas y relacionadas y dependen mutuamente unas de otras. Y este camino de aprendizaje no termina acá.
porque, por último, también como juez o como funcionarios que trabajamos en la justicia, nos dimos cuenta que al mismo tiempo, bueno, como recién mencionaba Valeria, nosotros también descubrimos que, y era algo que nosotros no esperábamos ni suponíamos, pero resulta que el avance de los procesos judiciales significan una enorme dosis de reparación moral para las víctimas y para los sobrevivientes de las víctimas. ¿Se entiende? Y esto yo les confieso que no lo vi venir en cuanto a mi labor. Yo he estudiado mucho, me preparé, rendí examen, asumí como juez, me sentía que tenía todo, que me las sabía todas. Bueno, no era así, no era así para nada, ¿no? Fue un aprendizaje constante, y esta fue una gran enseñanza que me transmitieron las víctimas, sobrevivientes, y bueno, los familiares, ¿no? Los hijos, las hijas, las esposas y esposos de las personas que están desaparecidas, las madres, las abuelas, en el sentido de que, por ejemplo, imagínense una víctima que fue secuestrada, torturada, de propia mano, incluso hasta abusada sexualmente, en un centro clandestino, y durante 35 años temió cruzarse con su torturador o con su violador en un colectivo, en la cola de un banco, en la puerta del colegio, en cualquier lado, porque sabíamos que toda esta gente estaba impune, ¿no? Protegida por las leyes de obediencia debida y punto final y por los indultos. Y un buen día la convocan desde un juzgado para prestar declaración. Y esa víctima va con todos sus prejuicios, sus temores, su decepción, su pesimismo, a prestar declaración quizás una vez más, porque ya lo ha hecho en otras oportunidades. Y resulta que unos meses después lee en los diarios, abre página 12, ¿no? Porque no lo vamos a ver en otro lado, pero abre página 12 y se entera, o por su abogado, que casi siempre va a ser Pablo Yonto, o se entera que finalmente el juzgado había detenido con prisión preventiva a esa persona, con ese alias, que había secuestrado, torturado y violado a esa víctima. Y resulta que ese torturador que pasa a estar en prisión preventiva, a los 15 días se le dicta un auto de procesamiento, luego de un tiempo se eleva a juicio el caso, luego va a asistir a un juicio oral y público, al cual va a ir ese torturador esposado y detenido en prisión preventiva, va a ser juzgado y condenado a una larga pena de prisión, ¿no? Bien, todo este proceso, desde el mismo momento en el cual el Estado convoca a esa víctima a declarar y por lo tanto la reconoce como víctima, lo pone en lugar de la víctima, hasta pasando por el momento de la detención, del procesamiento, del juicio oral y de la condena, de la sentencia condenatoria, cada uno de estos momentos son como una dosis de reparación moral genuina, diría yo, que es un denominador común, es un sentimiento que atraviesa a prácticamente todas las víctimas y a todos los familiares y digamos, seres queridos de las víctimas. Lo que quiero decir es que lo que nos enseñaron los procesos de juicio y castigo en la Argentina, y esto lo quiero compartir con ustedes para que ustedes a su vez también lo puedan transmitir como una experiencia real de lo que ocurre con los juicios en la Argentina, es que no solamente entonces estamos consolidando los valores de justicia y de verdad a través de estos procesos, sino que también nosotros nos integramos, formamos parte de esa política de Estado que apunta a preservar la memoria de lo sucedido, como es exactamente lo que estamos haciendo en esta actividad, ¿no? Este ejercicio de transmisión que estamos haciendo, de capacitación que estamos haciendo en este mismo momento, en este mismo acto. Y al mismo tiempo también estos procesos penales de juicio y castigo constituyen
una gigantesca dosis de reparación moral a todas las víctimas de parte del Estado y por lo tanto de parte de la sociedad, ¿no?, que representa al Estado. Y acá, digamos, volvería a algo que mencionó Valeria, que a mí me parece también que es muy importante. Porque, para decirlo llanamente, ¿no?, ¿cuál es el valor de los juicios en sí mismo? De ese escenario, ¿no?, que ustedes habrán visto a veces en la televisión o a través de imágenes, en donde hay 15, 20 represores sentados en el banquillo de los acusados y están los 3 jueces, está el fiscal, las víctimas o los representantes de las víctimas en el público, los querellantes, bueno, esa escena, ¿no?, de los juicios orales por crímenes de lesa humanidad, son muy importantes en el sentido de que decía Valeria, de que ahí está consagrado una cuestión básica y elemental, que es que las víctimas están en el lugar de las víctimas y los acusados están en el banquillo de los acusados. Porque esta cuestión tan básica no estaba para nada claro hace 20 años atrás, en la época de vigencia de las leyes de obediencia debida, de punto final. En la época de vigencia de la teoría de los 2 demonios, de la que hablaba Sandra, en la época de vigencia de la idea de la guerra sucia, ¿no? No estaba para nada claro esto, pero para nada claro. Las propias víctimas sentían un rechazo social, ¿no? Bueno, esto me parece que ha sido muy importante también de lo que han sido y lo que siguen siendo los juicios por delitos de lesa humanidad en la Argentina. Reitero, permiten colocar a las víctimas en el lugar de las víctimas, que han sido secuestradas, torturadas, violadas, saqueadas en su propiedad, arrancados sus hijos e hijas, ¿no?, de sus familias, que hasta el día de hoy no sabemos dónde están. Víctimas. Y al mismo tiempo, en el lugar de los acusados, los represores, ¿no?, que hasta hace 20 años se sentían héroes que habían participado de una guerra justa o de una guerra santa, ¿no?, que habían preservado, para decirlo gráficamente, la cruz y la espada, ¿no?, y ese modelo de país vertical, autoritario, antidemocrático, antiliberal. Bueno, ese modelo de autoritarismo que tanto daño nos ha hecho como sociedad a lo largo de buena parte del siglo XX. Bueno, eso por un lado. Y por el otro, para no abusar del tiempo, me gustaría detenerme o quizás adelantarme a una pregunta que siempre surge en este tipo de charlas o de capacitaciones, y es que muy recurrentemente nos encontramos o seguimos encontrándonos con un argumento que suena más o menos así. Bueno, está muy bien esto de condenar a los militares, pero ¿por qué no se hace lo mismo con los montoneros? Para decirlo gráficamente, ¿verdad? Esto es un cliché y un lugar común que aparece, yo lo veo también en las redes sociales, ¿no? Cada tanto aparece también en las clases de la facultad. La respuesta frente a esto, y esto es lo que también me interesaba compartir con ustedes, es que ese planteo, según el cual, ¿por qué no se juzga a los montoneros, a los subversivos, a los integrantes de las organizaciones armadas que ponían bombas, ¿no?, en los años 70, es un argumento, o es un cliché, que presupone un planteo negacionista del terrorismo de Estado. O sea, para que alguien pueda afirmar esa pregunta de por qué no se juzga a los montoneros, a los subversivos, tenemos que partir de negar que hubo terrorismo de Estado. ¿Se entiende? Es un argumento negacionista. Es una forma muy astuta de desafiar los procesos de lesa humanidad o de desprestigiar los procesos de lesa humanidad desde una perspectiva negacionista precisamente del terrorismo de Estado. Porque ¿qué hizo el terrorismo de Estado? De la dictadura militar, a partir del
74, 75, pero especialmente a partir del 24 de marzo del 76. Los represores tenían dos vías para atacar y aniquilar, como decían ellos, a las organizaciones armadas, a la insurgencia de izquierda. Tenían dos vías. Usar los tribunales y condenarlos, imponer pena de muerte, delitos, crear nuevos delitos, crear tribunales especiales, ir por el lado, digamos, del Poder Judicial, o directamente ponerse un antifaz, pintarse la cara, convertirse en criminales y masacrar a todo el mundo, exterminarlos a espaldas del Estado. ¿Qué es lo que hicieron? Que es exactamente lo que hicieron: ponerse el antifaz, pintarse la cara, convertirse en criminales y armar un aparato clandestino, secreto, en el cual pasó todo lo que pasó. Optaron por esta otra opción. Ahora, eso no quiere decir que los represores, torturadores, oficiales de inteligencia que tenían a su cargo a las víctimas en estos centros clandestinos no ejercieran una suerte de justicia, entre comillas, autoritaria o policial respecto de esas víctimas. Lo que pasa es que no había ni fiscales, ni torturadores, ni mucho menos defensores. Eran los militares directamente decidiendo en cada caso la vida y la muerte de cada una de las víctimas que entraban a un centro clandestino. Pero lo que quiero decir es que todas las víctimas del terrorismo de Estado, los 30.000 desaparecidos, todo lo que pasaron por centros clandestinos, fueron juzgados también por los militares, por esta vía clandestina e ilegal. Es más, si uno escucha a Julio Simón, ¿no?, un famoso torturador de centro clandestino Club Atlético, si uno escucha a Kalinek, que operaba en el banco, o si uno escucha a los represores de la ESMA, ¿no?, los famosos represores de la ESMA, como Cavallo, o Astiz, u otros, ellos se jactaban de que eran los dueños de la vida y la muerte y absolvían o condenaban a cada uno de las víctimas que tenían bajo su poder. Y absolverlos era, en todo caso, mantenerlos con vida un tiempo más o incluso legalizarlos, y condenarlos era mandarlos en un vuelo de la muerte. Y ellos eran los jueces. Eran los militares. Lo que quiero decir es que es falso, es completamente falso, que a los integrantes de las organizaciones armadas no los hayan juzgado. No los juzgaron por las vías convencionales, pero los juzgaron por la vía clandestina. Es más, la gran mayoría fueron condenados a muerte. Y los que no fueron condenados a pena de tortura. Y los que no fueron condenados a prisión ilegal o a prisión clandestina. Y los que no fueron condenados al exilio. Prácticamente nadie escapó de estos círculos de la emergencia de izquierda, de la efervescencia de izquierda. Nadie escapó al castigo de la dictadura. Es más, digamos, a nosotros nos tocó reconstruir las estructuras internas de conducción de las organizaciones armadas, como Montoneros, como el Ejército Republicano, como el ERP, como Poder Obrero y otras. Quedó nada. Las destruyeron, las desmantelaron y asesinaron a prácticamente todos, incluyendo a los integrantes de las organizaciones de superficie, como la Juventud Universitaria Peronista, o la Juventud de Trabajadores Peronistas, o el PRT en el caso del ERP, o el Partido Comunista Obrero, del cual dependían unas brigadas rojas, que desapareció por completo. Los mataron a todos. Los integrantes de la UES, incluso, de la Unión de Estudiantes Secundarios, que estaban encuadrados como organización de superficie de Montoneros, los mataron a todos. A los que agarraron los mataron. Tenían 15, 16, 17 años. ¿Esto no cuenta? Es como si no hubiera pasado. ¿Cómo que hay que jugar a los Montoneros y a los del ERP? No están más. La gran mayoría los aniquilaron. Parece como si esto no hubiera sucedido. Es decir, este argumento, que parece tan banal, ¿no?, y tan recurrente, pero ¿por qué no juzgan de la misma manera a los Montoneros? Parte
de una postura negacionista del terrorismo de Estado. Este argumento de supuesta equiparación que nos traen a colación, presupone que nunca existió el terrorismo de Estado y que por lo tanto los integrantes de estas organizaciones andan por ahí, cuando en realidad los únicos que sobrevivieron fueron los de la conducción. En el exilio, muchos de ellos pasaron prisión, sufrieron prisión antes de los indultos de Menem, etcétera, ¿no? Pero fuera de ellos los aniquilaron. Es más, los que estaban en el exilio volvieron en la contraofensiva y los masacraron a todos también. De modo tal de que me interesaba refutar entonces este argumento con el cual muchas veces nos encontramos en las aulas, ¿no? Porque yo soy docente universitario, ustedes son docentes de escuelas medias en general. Bueno, es un argumento que lamentablemente sigue circulando mucho, también en los medios de comunicación, de vez en cuando se lo escucha, ¿no? Pero bueno, para terminar, yo creo que ese tipo de discursos y otros discursos negacionistas relacionados con el terrorismo de Estado, tenemos que darle batalla, tenemos que enfrentarlos y tenemos que hacerlos retroceder exclusivamente en el plano educativo. Exclusivamente en el plano educativo, en todo caso mediático, pero no en el ámbito penal. Yo no creo que castigar penalmente a alguien que niega el terrorismo de Estado tenga un sentido, y por el contrario, tiene algunos efectos contraproducentes que me parece que no aconsejan esa solución. Para mí, yo estoy convencido, pese a que soy penalista, soy juez en lo penal, soy profesor de Derecho Penal, estoy convencido de que la vía para hacer retroceder los discursos y las prácticas negacionistas viene por el lado de la educación. Es decir, al negacionista no lo vamos a cambiar, porque es alguien que ya por muchísimas razones utiliza ese discurso, pero lo que sí podemos lograr es que ese discurso no penetre en las mentes de los que receptan ese mensaje. Y para que ese discurso negacionista no impacte, no penetre en las mentes de quienes reciben ese mensaje, la clave está en una educación que esclarezca estas cuestiones y que genere una suerte de anticuerpos, ¿no? Frente a ese tipo de discursos. Que esos discursos no tengan impacto alguno, digamos, impacto social alguno. Y la clave ahí es la educación. Ahí la clave es la educación. Por lo menos esa es mi opinión. Yo sé que sobre esto hay distintas posturas, pero bueno, eso es lo que también hace que yo esté aquí hoy con ustedes, porque como juez y como docente me parece que es fundamental este tipo de actividades constantes a lo largo del tiempo, y bueno, con las cuales siempre van a contar conmigo, porque me parece que no hay nada más importante que hacer esta tarea de transmisión entre todas y todos los que estamos aquí, ¿no? Porque en definitiva es de esta manera como también aportamos a consolidar la cultura democrática y a alejar definitivamente a nuestro país de la cultura autoritaria. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. También aplausos virtuales. Gracias. Nos quedan 10, 15 minutitos, si se alargan un poco, Daniel y Sandra, aunque sea 5 minutitos. Para los que quieran, como les decía, por favor vayan haciendo las preguntas por el chat o piden la palabra. Yo voy a abrir con 2 preguntas, tanto para Sandra como para Daniel. Pueden responder cualquiera de las dos. Si quieren, hacemos una ronda. Ahí ya hay alguien pidiendo la palabra. Les dejo primero mis 2 preguntas y hablo a la charla. Sandra definió negacionismo, me parece una forma súper interesante. Vos dijiste, es una forma de significar la dictadura, un poco en relación también a esta última definición que recién decía Daniel. Mi pregunta es, ¿no es también una forma de significar no solo lo que sucedió en la dictadura, sino también las medidas tomadas en democracia sobre esa dictadura, las
primeras de los 80 o las últimas, ¿no? Los últimos juicios, pero digo, si en estos discursos negacionistas, al negar lo sucedido, no se está haciendo también una especie de una significación valorativa o disvalorativa, ¿no?, de las medidas que la democracia tomó sobre eso que había sucedido. Para ser claro, si no se está, junto con el negacionismo, cuestionando las medidas de memoria, verdad y justicia. Y la otra pregunta que tengo para pedirle su opinión es cómo vincularían estos discursos de negacionismo con discursos de odio, porque yo creo que también hay una mezcla en los medios de comunicación que mezcla y hace que todo parezca lo mismo. En mi opinión no es lo mismo. Uno puede tener posturas negacionistas y no estar haciendo discursos de odio, en el sentido de no estar promoviendo acciones disvalorativas contra alguien o quitándole derechos a alguien, pero la verdad es que no soy especialista en el tema, entonces como una idea de, bueno, ¿cómo vinculamos esto? ¿Por qué la pregunta? Por esto mismo que decía Daniel, lo último que dijiste es, la verdad es que toda esta tarea tiene sentido si logramos que cualquiera de nosotros pueda tener una mirada crítica sobre estos discursos, cualquiera sea su resolución, para favor o en contra, pero tener una mirada crítica, no recibirlo acríticamente, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿cómo podemos diferenciar negacionismo, discurso de odio? ¿Vienen juntos? ¿Son inherentes o no? Pero en este contexto en el que vivimos vienen juntos. Bueno, esas son mis dos preguntas. Abro dos preguntas más, en todo caso, para que después podamos contestar. Por el chat, bueno, a Pilar, no sé dónde estás, Pilar, porque no te veo, porque somos muchos, por suerte. Si querías ya hacer tu pregunta. No se te está escuchando, Pilar, no sé si estás... No. No se Se escucha. escucha. No se escucha. ¿Ahí se me escucha? Ay, sí. Ahora sí. Sí, ahí sí. Ah, bien, porque tengo un problema con el audio. Con lo del discurso negacionista, bueno, lo entendí, yo a veces lo entiendo como una postura, ¿no? Bueno, depende de lo que uno piense, pero a mí me quedó resonando algo con el tema de la obediencia debida. ¿Esto sigue estando como una justificación? Digamos, en el Código Penal está, o en el derecho penal, no sé cómo preguntarlo, ¿no? Pero es una... sigue siendo una justificación, se toma como una justificación, porque está en el artículo 34, y yo me quedé pensando en todo lo que iba relatando el doctor, y dije, bueno, ¿y cómo hoy alguien lo usa como una causa de justificación? Muy bueno. Les digo dos preguntas más que tengo por el chat. Bueno, Mariana Noche dice si efectivamente, que se queda pensando si efectivamente no hay que sancionar de algún modo al que niega el terrorismo de Estado, y hace la pregunta contraria, que también es interesante, ¿cómo se justifica no sancionar de algún modo? ¿No? A Mauricio Rojas me pide un poco más de descripción o de análisis sobre cómo es el estado actual de los juicios contra civiles que fueron cómplices o partícipes de delitos de lesa humanidad. Y bueno, hay alguien más que pide la palabra, Jan. No sé si es corto, Jan, tu pregunta, yo por el tiempo, si querés hacer alguna pregunta puntual. Sí, no, cortito, o sea... Ahí está. Cortito. No, cortito, me quedé pensando en un par de cosas que nombraba, digamos, tanto el jueves como la otra chica, que no me acuerdo, Ragia sé que se llamaba. Hablando, digamos, sobre toda la búsqueda, digamos, por verdad, memoria y justicia, ¿qué tanto peso tendría, digamos, lograr abrir los archivos del 74 al 83, digamos, de todo el ejército y de todos los servicios de espionaje que había en ese momento, digamos, si facilitaría bastante o qué tanto facilitaría la búsqueda por verdad, digamos, lograr abrir los juicios? O sea, en lo personal creo que sería importante abrirlos del 74 al 83, empezando, digamos, con los de la AAA en adelante, hasta, digamos, todos los de la dictadura,
coincido completamente, digamos, como venía diciendo, y creo que también hacer memoria, verdad y justicia implica, digamos, tener presente cada una, digamos, de las cuestiones que siguen pasando, digamos. No puede ser, digamos, que hoy en día haya genocidas caminando por la calle, como decía el juez, y no puede ser que haya genocidas con prisión y que estén en la casa, digamos, tienen que tener una condena firme, digamos, y en la cárcel, digamos. Y la otra pregunta es, ¿qué podemos hacer, digamos, para todos estos genocidas, digamos, y para que todos ellos, digamos, que hoy cuentan con beneficios de estar en prisión domiciliaria, o incluso hoy en día, digamos, siguen con cargos altos, ya sea en el ejército o en las jefaturas de policías provinciales, que, digamos, hay varias denuncias, digamos, de torturadores que siguen como jefes, digamos, de policías provinciales. Y la tercera pregunta, que ya con esto cierro, es ¿cómo se divide, digamos, a nivel penal y legal la responsabilidad tanto de, bueno, sí, el jefe del ejército que ordenó las torturas, que ordenó, digamos, todo el plan planificado, y, digamos, del soldado que agarraba y prendía la picana y torturaba a la gente, digamos, que también es responsable, pero qué tanto, digamos, penalmente cuál es las distintas condenas que se le pueden hacer? Eso. Pasamos a responder, así no nos vamos mucho de tiempo. No sé, Sandra, Vale. Daniel, ¿quién quiere empezar? Sí, una cuestión general en relación a la cuestión del negacionismo. Bueno, yo coincido con Daniel con respecto a la cuestión de cómo combatir el negacionismo, y no me parece que la mejor forma sea la sanción. Está clarísimo, clarísimo, en distintos órdenes, que la amenaza de castigo no disuade del acto, ni mucho menos convence. Sobre todo cuando acá el acto está vinculado con ciertas convicciones que tiene el sujeto, digamos, ¿no? Nosotros le podemos poner una mordaza penal para que no lo digan, ¿no? Bueno, pasa en Alemania con la prohibición de mi lucha de Hitler, digo, está prohibido, sin embargo la circulación que tiene mi lucha por las redes, etcétera, no existe igual, y de ninguna manera, digo, ha disuadido a la mirada sobre los migrantes, por ejemplo, que haya explotado el neonazismo y la ultraderecha, digo. Esto va más en la clave de pensar una dinámica social, una disputa social que está siempre presente. O sea, pensar que porque haya condena a los responsables del delito de lesa humanidad, el negacionismo ya no es un problema, es falso, digamos, casuísticamente no es así, digamos, así está. O sea, por más que haya muchas condenas, se va a hablar de que hay la venganza, la cuestión de la vendetta, de la venganza, que no son, el cuestionamiento que le hacen a la propia justicia también de algunos actores que no son de la derecha, digo, hay algunos historiadores que dicen las mismas cosas, historiadores muy reconocidos que piensan en los juicios también como forma de la venganza, de que no se garantizan los debidos procesos, etcétera, etcétera, en cuestionamiento incluso del proceso judicial, o sea que digamos, tampoco es que el resultado de una condena, la condena de los responsables haya disuelto el negacionismo. Ahora, es un negacionismo que se inscribe, yo creo que hay la relación con los discursos del odio. Hoy no podemos pensar que es el mismo negacionismo que en la dictadura militar, digamos, ¿no? O sea, yo creo que se inscribe en un presente más complejo, en una disputa política, ideológica más compleja, que también es global, que no solo pasa en nuestro país, digo, que también es global. Y sí creo que el negacionismo emerge como una fuerte confrontación, disputa, ¿no? y crítica a las políticas de la memoria. Digo que pone en tela de juicio todo, digamos, ¿no? Hasta acá han llegado a decir que los 30.000 son un invento para cobrar indemnizaciones, digo, ¿no? Que es una de las ejes de las políticas reparatorias. Lo que digo es, bueno, siempre lo decimos, la memoria es presente, ¿no? Y en ese sentido también el negacionismo como memoria de la dictadura militar se inscribe en este presente. En ese sentido creo que dialoga, es parte de los discursos del odio, digamos, porque si uno mira, por ejemplo, en las redes sociales, nosotros en la comisión hemos discutido mucho qué hacemos frente a estos discursos del odio, los discursos negacionistas, la apología del delito, digo, en estas cuestiones. Nosotros hace poco ¿no? Cuestionamos a un referente, a un funcionario de la municipalidad de Ramallo que colgó en sus redes, ¿no? Los famosos falcón verde que ponen y dice, faltan muchos de estos, digamos. Asocian además la reivindicación de la dictadura, digamos, con
el combate de la delincuencia hoy, digamos. Entonces también se inscribe con los discursos xenófobos, racistas, digo, ¿no? Hay como una reactualización de ese discurso negacionista que es asociado, digamos, con otros sujetos peligrosos, ¿no? Que son los subversivos de ayer, que se convierten en otros sujetos deshumanizados, ¿no? Que son sujetos peligrosos, que nos ponen en peligro a todos, digamos. Hay una matriz, hay narrativa, si se quiere, una matriz discursiva que construye muchos sentidos sobre el presente, ¿no? Muy distinto, digamos, de la escena de la dictadura militar, pero por otro lado que está muy asociado, digamos. Un discurso negacionista hoy también es un combate por el presente, no por el pasado. La verdad que si fuera una discusión sobre el pasado me preocuparía poco. Digo, bueno, que digan lo que quieran, no sé qué sé yo. O sea, ya pasó y ya sabemos lo que pasó, digamos. Sería como una especie de discusión vana, o sea, realmente, ¿no? Sería, bueno, sería inadmisible desde el punto de vista del discurso que digan esas cosas, pero el tema es cómo se inscriben en la escena política hoy, qué están disputando. ¿Qué están disputando? Entonces, no solo disputan el sentido del pasado, sino disputan el sentido del presente, el sentido de la justicia en el presente, el sentido de los derechos humanos en el presente. Digo, un montón de cuestiones se ponen en juego, y sí creo que hay, digamos, no sabría precisarlo, pero sí por lo menos lo veo en las redes sociales, ¿no? Incluso cuando en la propio espacio de redes de la Comisión Provincial por la Memoria, digamos, ¿no? Que los mismos que nos dicen, ustedes defienden terroristas, nos dicen, ustedes defienden delincuentes, digamos, cuando hablamos de las cárceles, o sea, son los mismos, nos dicen las mismas cosas, digamos, ¿no? Hay una concordancia. A veces pasa que quienes reivindican, que piensan, repudian la dictadura, no tienen un sentido de solidaridad y de respeto de los derechos humanos en el presente. A veces puede decir que estaba mal lo que hizo la dictadura, pero les parece bien lo que pasa en las cárceles hoy, porque bueno, antes eran militantes y ahora son delincuentes. Digo, también hay, no está esa asociación, pero la asociación en que reivindica la dictadura militar y reivindica la represión por parte del Estado hoy, sí hay siempre concordancia. Entonces, en ese sentido me parece que el negacionismo es una de las formas del discurso del odio. Bueno, coincido plenamente, por supuesto, con lo que acaba de decir Sandra. Yo tengo respuesta para todas y todos los que hicieron recién. Tomé nota, así que voy a ir por la vía en particular. Sandra fue por la vía general, vamos a complementarlo con la vía particular. Valeria hizo dos cuestiones, dos preguntas, me parecieron muy interesantes. Disculpen. Una cosa, ahí yo puse a último momento una pregunta que por ahí se une a lo que había planteado Pilar bueno, sí, que es sobre el error de prohibición, es lo último. Ana, lo vi, dale. Igual, más allá de que estamos desbordantes de preguntas y tenemos poco tiempo, yo lo que les ofrezco es seguir, me pueden preguntar o me pueden escribir al chat yo tengo un Instagram público que se llama Rafecas Daniel, me pueden escribir ahí, yo les contesto las preguntas o las inquietudes que tengan, que si nos pasamos de tiempo, porque yo después me tengo que ir a otro Zoom de Hijos la Matanza, ahora a las 6. Decía entonces, Valeria preguntaba cuál era la vinculación del negacionismo, de los discursos negacionistas con la cuestión del avance de los juicios, ¿no? Esto es un punto muy importante, porque yo estoy convencido de que allí donde hay un negacionista del terrorismo de Estado, y donde hay una estrategia, por ejemplo, si hay un medio de comunicación que tiene como postura editorial la negación el negacionismo o el relativismo del terrorismo de Estado, en realidad lo que están procurando es desmantelar, digamos, deslegitimar, desvirtuar y desmantelar los procesos de juicio y castigo. Ese es el objetivo final en la coyuntura de la Argentina a partir de 2003, ¿no? Hasta ahora. Y con epicentro en los 4 años que tuvimos desde 2016 a 2019, ¿no? Había una estrategia de algunos medios de comunicación muy fuerte en donde se vincula las posturas negacionistas y relativistas del terrorismo de Estado y las teorías de los dos demonios y de la guerra sucia con una muy fuerte crítica a los juicios de lesa humanidad, a los jueces y fiscales que llevamos adelante los juicios de lesa humanidad,
con estrategias diversas para intentar removernos de los cargos, ¿no? Y señalando que estos procesos son juicios políticos y que por lo tanto los presos, es decir, los criminales, los represores presos, son presos políticos. Esto lo hemos visto en columnas editoriales en algunos medios nacionales, ¿no? Y provinciales. Pero a mí no me cabe duda que detrás de los discursos relativistas y negacionistas se esconde la estrategia o el objetivo de desvirtuar, deslegitimar y desmantelar y detener, en todo caso, los juicios de lesa humanidad. El intento más claro lo tuvimos con el fallo aquel famoso Muiña, que desencadenó la descomunal marcha del 2x1 en marzo del 2017. La inolvidable marcha de los pañuelos blancos, ¿no? Del 2017, que marcó claramente, digamos, que este camino no iba a prosperar, porque ya la sociedad tenía muy claro la importancia de estos juicios, y desde ese momento, digamos, cayeron un poco en el ocaso. Y la otra cuestión que planteaba Valeria, de la cuestión de los discursos del odio, la vinculación entre discursos del odio y estos discursos negacionistas, están íntimamente relacionados. Yo me acuerdo que escribí una columna hace como 15 años sobre esta cuestión. En este sentido, supongamos que hoy en día alguien quiere fundar un partido político en la Argentina con el ideario del nazismo, del nacionalsocialismo. Es decir, bueno, nosotros somos nazis, creemos en un conductor, un pueblo, la sangre, la raza y qué sé yo. Ahora, un partido político que pretenda ser nazi, o un partido político que pretenda, de vuelta, recrear el ideario de la dictadura, del proceso de reorganización nacional, necesariamente se tiene que hacer cargo del Holocausto o del terrorismo de Estado que hubo en la Argentina, diciendo, sí, parte de mi programa es aniquilar en vuelos de la muerte y en fusilamientos masivos a los enemigos de la patria. O, en el caso del nazismo, sí, hay que exterminar a los millones de judíos que hay en el mundo. Bueno, esto sería impresentable, no habría ninguna posibilidad de que en un contexto democrático un partido con este ideario pueda competir. ¿Cuál es la solución? Negar el Holocausto o negar el terrorismo de Estado. Si negamos que existió el Holocausto, el nacionalsocialismo podría volver a tener andamiaje en la extrema derecha, digamos, de las democracias actuales en Europa. De hecho, esta es la estrategia del nacionalsocialismo, del fascismo en España, de los sectores nostálgicos de la dictadura en la Argentina. Es intentar lavarse la cara, plantearse como un partido de extrema derecha, negando los horrores. Los horrores no ocurrieron, son un invento de Occidente, son una falsedad, los judíos de Europa están en Estados Unidos, ¿no? Etcétera. Es decir, que a mi juicio hay una íntima vinculación, en definitiva, entre discursos del odio y discursos negacionistas. Voy ahora a la pregunta de Pilar y también de la otra docente que también agregó una pregunta sobre esta cuestión inquietante, que es correcta, de que resulta que en el artículo 34, inciso cuarto del Código Penal, sigue diciendo, hasta el día de hoy, que no son punibles los que actuaran en obediencia debida o en cumplimiento de órdenes. Esto no hay que alarmarse, hay que quedarse tranquilos y tranquilas, porque en realidad esa referencia no es, o esa cláusula del inciso cuarto del Código Penal no es o no está considerada más una causa de justificación. No es más una causa de justificación, sino que va a depender si el que cumple la orden ignora que es una orden ilegal, bueno, no va a ser condenado, porque fue manipulado por alguien desde atrás. Pero si sabe perfectamente que lo que está haciendo es una orden criminal, por ejemplo, vaya y torture, o vaya y secuestre, o vaya y asesine, ahí no hay ninguna justificación. No hay ninguna justificación.
¿Se entiende? Es decir, va a ser condenado el que ejecuta una orden criminal. ¿Por qué? Porque la ley argentina, en los códigos militares, en los códigos de actuación de las policías, dice claramente que un subordinado que recibe una orden criminal está obligado a desobedecerla. ¿Se entiende? Entonces, la referencia de la obediencia debida ya no corre más como había ocurrido en la época de la ley de obediencia debida, sino que, digamos, si el que la cumple sabe que es una orden ilegal, va a ser igual de autor que el que le da la orden. Los dos van a ser condenados. De hecho, están siendo condenados. Y este argumento nunca jamás tuvo ninguna aceptación en todos los procesos que tuvimos en la Argentina con la reapertura, digamos, ¿no? Que ya tenemos, no sé, como 200 sentencias, algo así como 1000 condenados, y nunca jamás ningún tribunal dijo, ah, no, pero este cumplió órdenes superiores, entonces lo vamos a absolver. Esto no existe más. Ni aquí, ni en Alemania. Así que, y lo mismo como error de prohibición, digamos, esto de que el funcionario subalterno pudo haber tenido dudas. No, una orden de torturar no hay ninguna duda de que es ilegal. Una orden de vejar, de violar, de asesinar, de saquear, no hay ninguna duda acá, no se pueden plantear dudas al que lo ejecuta. Sabe que se está convirtiendo en un criminal, igual que el que le da la orden. Esto es lo que está claramente fijado en los juicios. Después, hay una pregunta interesante en donde hace una pregunta inversa y, digamos, nos plantea cómo se justifica o cómo justifican ciertos sectores no enjuiciar el terrorismo de Estado, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos que se escuchan por los cuales no debería enjuiciarse el terrorismo de Estado? Bueno, para eso es muy fácil. Tenemos que asomarnos a lo que pasa en Brasil o a lo que pasa en Uruguay, que tuvo un terrorismo de Estado como el de la Argentina en la misma época, más o menos, poco más, un poco antes, un poco después, y no están siendo, nunca fueron juzgados los militares, por lo menos de modo masivo, general. ¿Por qué? Porque el argumento, la clave, digamos, y el argumento al que se aferran para no juzgar el terrorismo de Estado, por ejemplo en Brasil, es el paso del tiempo. Este es el argumento fundamental. El paso del tiempo. El paso del tiempo hace que prescriban las acciones penales, y entonces ya no se puede hacer un juicio penal después de 20 años o de 30 años de cometidos los hechos. Esto es lo que ha dicho la Corte Suprema en Brasil y la Corte Suprema en Uruguay, y que en los dos casos fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por estos fallos. Pero es el argumento al que recurren, el paso del tiempo. Y como segundo argumento viene del cumplimiento de órdenes superiores, que de una u otra manera también a veces es aceptado en estos simulacros de juicio, ¿no? Que no tienen ninguna validez. Bueno, y después la siguiente pregunta tenía que ver con el juicio de los civiles. Bueno, la lógica, es decir, en la Argentina los procesos de lesa humanidad en su gran mayoría están dirigidos a militares o a integrantes de la fuerza de seguridad o de servicio de inteligencia. Hay muy pocos civiles, funcionarios del gobierno, jueces, fiscales, funcionarios de la administración, empresarios, muy pocos. Es un porcentaje muy bajo. En parte porque, como les decía al principio, la dictadura no usó las estructuras del Estado formal para la represión, sino que se armó un aparato clandestino, ilegal, por afuera de las estructuras del Estado, y entonces se nos hace muy difícil a los fiscales y a los jueces comprobar o tener pruebas de la participación o del conocimiento de funcionarios de la administración o de otros civiles que pueden haber participado. Es decir, lo que quiero decir es que la principal explicación de por qué no hay muchos civiles siendo juzgados es esta, es la forma en la cual la dictadura desplegó el terrorismo de Estado. A diferencia, por ejemplo, del nazismo, en donde era el propio Estado, desde las propias estructuras, los que se
se cometían los crímenes. Y la última, de Ian, que son varias cuestiones, la pregunta de si digamos, pareciera como que la pregunta apunta a que todavía está pendiente la apertura de los archivos en la Argentina del 74 al 83. Esto no es así, es decir, los archivos, sobre todo a partir de la asunción de Kirchner en 2003 y hasta 2015, y a partir de ahora también, de 2019 en adelante, hay una completa vocación del Poder Ejecutivo a poner a disposición de la justicia todos los archivos que haya, en el Ejército, en la Policía Federal, en las ex Secretaría de Inteligencia, en la CIDE, ahora AFI. Lo que pasa es que los archivos no están. Los propios militares los destruyeron. En su gran mayoría están destruidos, como hacen prácticamente todas las dictaduras y todos los regímenes totalitarios. Destruyen los documentos antes de entregar el mando, o antes de ser derrotados, o antes de rendirse. Entonces, lamentablemente sabemos que esa documentación existía, sabemos que había listas con los secuestrados, con los desaparecidos. De esto sabemos perfectamente que era así, pero no hemos dado con ellos. Los han destruido o lo han llevado a otros lugares que no sabemos cuál es, pero el Estado tiene la máxima vocación por colaborar con las investigaciones judiciales. Y por último, esta cuestión de si hay represores en funciones, por una cuestión de edad, ya es imposible que a esta altura del siglo XXI sigamos teniendo represores de la época del terrorismo de Estado en funciones. Esto no dan las fechas. Cuando nosotros comenzamos con las detenciones, allá por el año 2005, 2004, 2005, 2006, 2007, en esa época sí había represores que llegaron a ser altos mandos, que eran directores de cárceles, eran altos comisarios, eran jefes de división del ejército, y nosotros los detuvimos. Pero a esta altura del siglo XXI ya está claro que los que habían sido represores ya no están en el Estado, por lo menos en su abrumadora mayoría. Puede ser que alguno, pero en general esto ya no está ocurriendo. Como una excepción que tal vez confirme la regla, no sé, pero nosotros estamos... ¿Cómo? Que como excepción que confirme la regla, tal vez, pero sí, nosotros claro, como comisión tenemos una denuncia penal presentada contra Fernández Garelo, que es hoy actualmente fiscal general de Mar del Plata, del Ministerio Público Fiscal de la provincia, que él fue agente de inteligencia de la policía bonaerense, era muy jovencito, y bueno, hay documentos acá, está vinculado con la causa ¿cómo se llama la compañera que era del trotskismo, que la asesinan en el 81? Sí, es en Bahía Blanca, ¿no? ¿O en Mar del Plata? Mar del Plata, es en fiscal general de Mar del Plata. Él estaba como de la delegación San Martín de la DIPBA. La delegación San Martín de la DIPBA hizo trabajos con el Campo de Mayo, en el grupo de tarea de Campo de Mayo, digamos, de hecho de infiltración con grupos trotskistas ya en el 80, 81, 82, digo, ¿no? Y Fernández Garelo tiene documentos acá, firmados de puño y letra, de allanamientos a militantes del Partido Comunista, que después fueron secuestrados, que fueron torturados, que incluso se hizo una denuncia penal en su momento y se fue comprobado el paso de corriente eléctrica. Lo que pasa es que bueno, después se archivó la causa, nosotros pedimos la reapertura de la causa, planteando que se trataban de delito de lesa humanidad, se reabrió la causa y bueno, logramos incluso que se lo llegara a procesar a Garelo, y después, bueno, casación, estas resoluciones que hace casación nos volteó el procesamiento de Fernández Garelo, digamos, y está en revisión de la jueza originaria, que era la jueza Vence. Pero bueno, en este caso, digamos, y me parece que también es interesante ver el tema de la bonaerense, digamos, la bonaerense, tal vez ya no por edad, no hay miembros en funciones, pero sí la bonaerense es, a nuestro criterio, una fuerza que por el rol que tuvo en la represión, ha logrado muchos de sus miembros eludir la acción de la justicia, digamos. Hoy nosotros tenemos, por ejemplo, en la causa de Avellán del Infierno, Banfield y Quilmes, y básicamente los imputados son miembros del ejército, digamos, cuando sabemos
la trama de la bonaerense, el 70% de los centros clandestinos de detención funcionaban en dependencia de la bonaerense, hay muchas, ¿no? Y esos tipos, si bien no estuvieron en la fuerza, bueno, nosotros acá lo vimos ahora cuando se crearon las bases AMBA, por ejemplo, de ex-DIVBA, ¿no? O de tipos que estaban en la dictadura, eran muy jóvenes, digamos, ¿no? Y después operan de otra forma, digamos, en el aparato del Estado, y creo que hay una invisibilidad muy fuerte de esta opacidad que tuvo el Estado represivo, sobre todo con las policías. Con la bonaerense para nosotros es un caso, bueno, nosotros porque gestionamos el archivo de la TIMPA, y vos encontramos permanentemente algunas cuestiones que remiten a eso. Además zafaron mucho también los propios agentes de inteligencia. Nosotros recién ahora estamos con el caso de Garelo, y en una causa en San Nicolás, de agentes de la DIPA, que era el grupo de tareas, que recién ahora hemos logrado que se los impute, digamos, ¿no? Pero bueno, la bonaerense tiene mucha relación con la trama social y política de la provincia de Buenos Aires, predictadura, durante la dictadura y posterior a la dictadura. O sea, tipos que fueron comisarios, que siguieron manteniendo, no, bueno, el jefe de Armendáriz de la policía, hoy fue condenado, creo que ya se murió, pero estuvo condenado por delito de lesa humanidad, y así podríamos seguir, de tipos que desempeñaron roles en la bonaerense, y roles políticos importantes, y que luego, ¿no? Bueno, muchos han muerto, pero creo que la bonaerense ha logrado sortear la acción de la justicia, porque bueno, la forma en que operaba también, ¿no? Hace difícil, ¿no? Bueno, quiénes eran esos que estaban en el centro clandestino, digamos, no son los que tienen mayor presencia o que se pueden ser fácilmente identificables por los sobrevivientes. Entonces me parece que ahí hay una trama en la que todavía la justicia no se pudo meter, pero me parece que tiene que ver también con el poder que sostuvo la bonaerense. Los militares se fueron del poder en el 83, digamos, durante el menemismo realmente fueron reestructuradas las Fuerzas Armadas, o sea, la bonaerense siguió manteniéndose sin ningún tipo de purgas. Con Arrañán hubo una purga grande donde sacaron a los que habían revistado en la dictadura, pero no fueron sancionados, etc. Entonces me parece que ahí la bonaerense deja otra trama, digamos, ¿no? Que tiene que ver con la política también de la provincia de Buenos Aires, otra cuestión que bueno, nada, eso es algo que nosotros desde la comisión nos obsesiona, digamos, meternos con esta trama, porque es una trama que llega hasta el presente, de diversas maneras. En la figura de Germán de Garelo es una explicación de eso. Hay además mucho un trama entre la bonaerense y el Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires, con el Ministerio Público Fiscal, digamos, hay una trama compleja, y también, por supuesto, con el poder local y territorial, digamos. Entonces, es más complejo avanzar sobre eso, ¿no? Quedan 7 minutos, recién me decía un compañero ahí por vía aparte, cuando se pone bueno uno tiene que ir cortando, pero bueno, quedémonos con esa sensación. No sé si Daniel vos querías redondear con algo, y si no ya cerramos y nos quedamos con las ganas de encontrarnos de nuevo. No, pero bueno, no sé, Daniel, si querías cerrar. Agregar a lo que estaba diciendo Sandra, que la verdad que los jueces y fiscales que hemos trabajado estas causas nos sentimos bastante satisfechos, en el sentido de que sacamos de circulación a centenares de oficiales, suboficiales, y otro tipo de funcionarios, digamos, del Estado, que fueron represores y que siguieron influyendo en la postdictadura muy fuertemente hasta el momento en que les llegó la mano de la justicia, ¿no? Y no me refiero solamente a policías y militares, sino también, por ejemplo, a fiscales y jueces que toleraron o que colaboraron en el proceso represivo y que fueron condenados en varios lugares del país. Y algunos otros que llegaron que se reciclaron y pasaron a ser políticos, ¿no? Como Patti, intendente de Escobar, o Bussi, gobernador de la provincia de Tucumán, o dueños de medios de comunicación, o vaya a saber, empresarios, ¿no? Bueno, muchos de ellos fueron sacados de circulación a partir de la reactivación de estas causas, y eso ha sido algo muy positivo para la Argentina, me parece, para la democracia argentina. Más allá de que, por supuesto,
seguramente muchas tramas y muchos criminales hasta el día de hoy no han podido ser identificados, ¿no? O se han muerto antes de que llegara antes de que los alcanzara la justicia. Pero bueno, forma parte de lo que son los procesos de justicia en todo el mundo, estas circunstancias. Bueno, ya estamos llegando a las 6 de la tarde, que después vamos a revisar el chat por algunas preguntas que fueron apareciendo, y en todo caso podemos hacer una devolución por otro medio. Ahí están Mariana, Diego, Andrés, para tomar nota de eso. Y bueno, nuevamente, muchísimas gracias, Sandra, un placer escucharte siempre. Lo mismo a Daniel Rafecas, gracias al equipo, y por supuesto el enorme agradecimiento a los docentes y los estudiantes que están acá y que hacen del programa, que sea el programa posible y que hacen del programa lo que es. Así que nos encontraremos en las próximas ocasiones y veremos o repasaremos, seguiremos y estaremos cerca de los juicios para seguir pensando en todo esto. Bueno, nada, gracias a todos. Gracias. Gracias, muchas gracias. Chao, gracias. Suerte. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.